Hola, buenas tardes. En este 1 de diciembre del año 2022. La verdad es que no pensaba hacer un video tan pronto, pero bueno, las novedades actuales del día de ayer, 30 de noviembre, me llevan moralmente a tener que explayarme sobre una situación judicial. Desde ya te adelanto que puedes o no compartir lo que a continuación te voy a exponer, mas solo deseo llevarte argumentos para que puedas discernir con una mirada diferente sobre la misma cuestión. Como me dijo una amiga, los términos de los leguleyos la gente común no los entiende. Y es cierto, a veces el lenguaje jurídico es como una encerrona. Y además, muchos colegas interpretan y hacen doctrina diciendo que un fallo dice tal o cual cosa, independientemente de lo que diga el fallo, interpretándolo y llevando agua para su molino. Y así escriben y escriben y escriben sin que nada quede claro. Bien, las grandes verdades son simples. Recuerdas que siempre lo digo en los videos esto. Y por ello hay que leer lo que está escrito y no lo que alguien quiere interpretar para, por ejemplo, decir que lograron una victoria donde, según mi entender, no hay victoria. Es una victoria pírrica, o sea, de poco o nulo valor para los involucrados. En el campo del derecho, decimos, en el campo, que las mentiras tienen patas cortas. Lo decimos entre abogados y también lo decimos en el campo rural de mi país. Ello es lo mismo de decir que tarde o temprano se va a descubrir lo que es una mentira, porque todo termina saliendo a la luz. Y haciendo una metáfora, podemos decir lo mismo del fallo en cuestión, al que he de referirme en unos momentos. Es en relación a la sentencia dictada en una medida cautelar por el juez federal López de Mar del Plata sobre las chófilas para los menores de edad en Argentina. ¿Sabes lo que es la disidencia controlada? Tareas para el hogar. Busca la información. Tuve que leer el fallo varias veces para no decir algo diferente de lo que está escrito. Es más, me costó comprender lo que leía. Cuando ya las redes sociales habían estallado diciendo que se suspendió la enchofilada en los niños menores de edad en Argentina. Frente a eso, leí el fallo una y otra vez. Y no podía comprender de dónde las redes sacaban esa información cuando no era lo que decía el fallo. Dando por hecho, por cierto, en las redes, que se había suspendido la enchofilada. O sea, investigación nula. Leyendo y releyendo, observo que el juez, en los considerandos, o sea, en la parte que desarrolla los fundamentos de lo que luego va a ser el fallo, hace un desarrollo interesante sobre los reclamos colectivos y la salud y la ausencia de información para los efectos de las chófilas. Y recalca que las mismas no son obligatorias. Recuerden esta frase, que las mismas no son obligatorias. Pero continúa diciendo que pese a la ausencia de obligatoriedad, sin ellas, teóricamente no es posible ser admitido en los colegios o en los trabajos o hasta hace poco viajar. Si se observa la lectura íntegra que hay, se ve una curva ascendente en el desarrollo de su señoría.
es una curva ascendente donde aparentemente marca el compromiso de este juez con la salud pública. Más, en el momento del fallo, es decir, cuando tiene que dictar sentencia sobre aquello que el juez ordena a los que están involucrados en el reclamo, que en este caso sería extensivo a toda la población argentina y que debe ser cumplida, la curva de esta conexión del juez con su compromiso con la salud pública decae, cae a ras de piso y se estrella en medio de un lenguaje muy ambiguo, donde Doña Rosa queda perdida como turco en la neblina, tratando de entender lo que dijo el señor juez. Vamos a la lectura de la parte del fallo. Dice: decrétase medida cautelar innovativa ordenando la suspensión de la promoción de la campaña / plan de enchofilados contra, lo que ya sabemos, en bebés y niños cuyo rango etario se encuentre comprendido entre los 6 meses y los 16 años de edad. Hasta tanto se verifique por parte de los codemandados Poder Ejecutivo Nacional y Ministerio de Salud de la Nación la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas chófilas contra, lo que ya sabemos, autorizados para su distribución en nuestro país, en particular el de los efectos adversos, contraindicaciones, riesgos concretos y potenciales al momento de la inoculación, dirigida a cada representante legal de los menores o a quien se encuentre a su cargo de forma fehaciente. Bien, ya te tiene que quedar en claro que lo que se suspende es la promoción de la campaña plan de vacunación. Sé que se ha interpretado como que la barra vertical implica opción en el lenguaje de escritura. Este argumento me resulta absurdo y en una lectura es una lectura estirada hacer que el fallo diga lo que no dice. Vamos a entender, si las chófilas no son obligatorias, el juez no las puede suspender. Clarito eso. Entonces, nos vamos a fijar que lo que él habla es de la suspensión de la promoción de la campaña plan de vacunación de enchofilados. Plan de enchofilados. O sea, si él no decía que era para el plan de enchofilados, ¿cuál era la suspensión? ¿Cuál era esa parte de la suspensión a qué se aplicaba? Después sigue diciendo que la implementación de las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información queda en manos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud. O sea, que los mismos demandados deben implementar el plan de información. Esta parte es cuanto menos asombrosa. Y por último expresa que esa información se debe dar a los padres o tutores legales al momento de la inoculación. O sea, la enchofilada sigue su curso. La enchofilada sigue su curso. Datos más o menos desde mi parecer y con el respeto debido al señor juez y los colegas que se expresan en el sentido de lo que no comparto, esta es una victoria pírrica. Obviamente es de resaltar positivamente la tarea de los abogados que valientemente han iniciado la acción de amparo.
También es cierto que estimo que es un gran distractor, el que junto con el Mundial del Fútbol hace olvidar a la gente del pueblo todo lo que nos sucede alrededor. Y además lleva a un grado de confusión muy grande a la gente común, esa que no entiende de las argucias legales. Lo más curioso de toda esta zaraza es que el juez en su Twitter personal, tengo la foto del mismo, dice que se suspende la enchofilada en Argentina en los menores de edad. Donde divides y reinarás, dijo hace muchos años un tipo que asesoraba al rey de Francia. La mentira queda expuesta y eso genera evidencia. ¿Sí? Tú puedes sacar tus conclusiones. No me creas nada de lo que te digo. Investiga y deja de oír los cantos de sirena. Oh, casualidad, justo estaba haciendo un video que se llama ¿A quién obedeces cuando obedeces? Eres un faro de la verdad, y en el mismo me explayo sobre la verdad y la mentira. El fallo no ha quedado firme, o sea que no es ejecutable todavía, y los demandados pueden apelar. Dada la proximidad de las fiestas, los feriados largos y la feria judicial, veremos si el fallo alcanza a notificarse o no antes de fin de año. Sigamos buscando la verdad objetiva en todos los temas diarios. No todo lo que brilla es oro. En mi época, los jueces hablaban por sus sentencias. Hoy hablan por las cámaras de televisión, Twitter, redes sociales. Por más que expliquen, lo que vale es lo que está escrito. Por favor, comentarios, sí, insultos, no. Hasta el domingo. Un abrazo y esperemos que reine la luz en esto. Me enteré que los abogados que promovieron el amparo van a pedir una aclaratoria. Es necesaria una aclaratoria. Pero obviamente de aquí a que esto sea ejecutable, llegaremos hasta el año 2023. Entonces, lo más conveniente es guardar prudencia y no cantar victoria donde no la hay. Nos vemos.